quisiera comenzar comentándoles sobre la nueva dirección general a la cual yo estoy a cargo. Se ha creado recientemente en el Ministerio de Economía, en el mes de abril, una dirección exclusiva para el tema de la inversión privada. Nosotros tenemos como principio guía 3 temas los cuales queremos abordar y los cuales hacemos seguimiento permanente. El primero es asociaciones público-privadas, el segundo es cobrar por impuestos y el tercero es el de costos transaccionales, digamos, como lo han mencionado el señor Cornejo, la permisología, todos aquellos temas que hacen que las obras y los proyectos de inversión funcionen de una manera más lenta que la que nosotros gustaría. Entonces, desde del punto de vista del Estado, nosotros estamos conscientes de que hay que mejorar y mi equipo en particular está encargado de este tema junto con mi equipo de Destrave, que muchos de ustedes ya conocen, que está vigente desde el año 2013. Bueno, dentro de este marco tenemos 2 temas, 2 grandes maneras de viabilizar la inversión privada para la provisión de servicios en infraestructura pública. Las asociaciones público-privadas, sean iniciativas estatales o iniciativas privadas, y las obras por impuestos. Comenzamos por las asociaciones público-privadas y en un esquema de asociación público-privada lo que nosotros queremos lograr es la provisión de infraestructura y servicios, pero con un adecuado marco de riesgos en que se compartan se compartan y se distribuyan de la mejor manera los riesgos entre públicos y privados. El privado concesionario recibe a través del acuerdo de concesión el encargo de proveer una infraestructura pública. Ellos se financian con deuda, parte con su capital propio, y tienen a su cargo el diseño de la construcción y eventualmente la provisión de servicios. Nosotros en el Perú tenemos un marco base sobre el cual ocurre el negocio de APPs. Es la ley 1012, que está, el decreto legislativo 1012, que está vigente desde el año 2008, ha recibido una modificación el año pasado. Su reglamento ha sido modificado en este año, en el mes de abril, y partimos por unos 5 principios básicos para el Estado peruano. El primero es el valor por dinero. El valor por dinero es aquel principio que nos asegura que está creando valor para la sociedad hacer el proyecto a través de una asociación público-privada versus un proyecto tradicional, una obra pública tradicional. El segundo principio es la competencia. Si se saca una APP al mercado, es importante que exista 2, 3, 4, la mayor cantidad de postores para asegurar el mayor valor por dinero para el Estado, es decir, que la obra se pueda proveer de la manera más económica para el Estado y que el Estado tenga el mejor trato posible. El tercero es la transparencia. Este concurso tiene que ser transparente y todo aquello que ocurra con el privado tiene que cumplir con todas las normas descritas y muy transparente hacia el público. El cuarto y el quinto son los más importantes desde el lado de la caja fiscal. La asignación adecuada de riesgos implica que al momento del diseño del contrato tenemos que tener bien claro quién va a hacer qué cosa y quién es responsable de las contingencias que vienen en el futuro. Esas contingencias, uno firma un contrato en el año actual pensando en los próximos 15, 20, 25, 30 años, y el rol del Estado es resguardar la caja fiscal. No podemos ser poco exhaustivos en el nivel de riesgo que estamos tomando. Entonces, desde el lado por lo menos desde el lado del MEF y del lado del concedente, es muy importante. Muchas horas pasan en determinar cuál es la adecuada asignación de riesgos para el proyecto. Y la segunda es responsabilidad fiscal,
la responsabilidad presupuestal, la responsabilidad fiscal va atada en la primera, aunque la segunda es un poco más exhaustiva, pues ya incluye flujos tanto contingentes, potencialmente contingentes, como flujos ciertos. En la ley se establece la clasificación de autosostenibles y cofinanciadas y se define que es una garantía financiera y no financiera. Los actores del negocio APPs básicamente son los siguientes. Están los proponentes de los proyectos, que son los concedentes, que son las entidades del gobierno nacional. Están los organismos promotores de la inversión privada, el más famoso de ellos, Proinversión, el tamaño del proyecto. Están los organismos reguladores que tienen opinión respecto a los contratos, en el caso que se trate del tema de tarifas. Y está el Ministerio de Economía y Finanzas, que opina sobre los contratos de APPs, básicamente para estos dos temas que mencionábamos, el tema de la asignación de riesgos y de capacidad presupuestaria. Y dentro de esa clasificación están las iniciativas estatales autosostenibles y cofinanciadas y las iniciativas privadas autosostenibles y cofinanciadas. El concepto de autosostenible básicamente significa que no vaya a pedir garantías al Estado, ya sean financieras o no financieras. Financieras, si quiere el privado que garantice de alguna manera su operación de endeudamiento, eso sería un ejemplo, y no financieras, la más clara es una garantía por ingreso mínimo. Esa sería una tipología básica. Y las cofinanciadas son aquellas que pues tienen una probabilidad alta de que se gatille el uso de una garantía no financiera, o la garantía financiera es cierta, excede el 5% del valor de la obra total. ¿Ya? Entonces, como mencionaba el señor Cornejo, efectivamente hemos pasado ya a una etapa donde la mayor cantidad de proyectos que están viniendo a futuro son cofinanciados. Ya las autosostenibles, grandes carreteras, grandes proyectos corresponden quizás a la primera etapa de APPs, y ahora estamos viendo una mayor cantidad de cofinanciadas y tanto estatales como privadas. Dentro de la ley de presupuesto del 2013 se abre la posibilidad de que el Estado financie iniciativas privadas cofinanciadas. Y dentro de la ley se crean tres tipologías. Nosotros denominamos a esto ventanas. La primera ventana fue un proceso no regulado, no tan claro, que duró de enero del 2013 a abril del 14, donde el privado presentaba sus propuestas a Proinversión, pero de parte del Estado no había, primero no había un espacio acotado donde venían todas las iniciativas, y el Estado no podía tomar una decisión de priorización, pues no tenía criterios presupuestarios claros, y no solamente eso, sino no tenía todo el universo de proyectos que podían presentar los privados. Entonces, desde el punto de vista del Estado, se pensó de otra manera, en la cual si se acotaba el tiempo, los privados podían tener una idea cierta de cuándo tenían que presentar sus iniciativas, y el Estado así mismo tenía el momento para recibir la información y poder tomar la mejor decisión sobre la priorización. Y se creó una segunda ventana prototipo, que es a la que acaba de cerrar, a la cual se han presentado más de 60 proyectos. Pero esta ventana prototipo ya estaba dentro de la normativa, que decía que existía ya un proceso final, que es la tercera ventana, que es un espacio de 45 días todos los años para que el privado presente sus proyectos. Entonces, esa predictibilidad le da al Estado dos grandes herramientas. La primera, una capacidad de tener una comunicación clara con el privado respecto a sus necesidades. A algunos que han estado cerca o más cerca del proceso de iniciativas privadas de esta ventana, sabrán que el sector de educación ya tenía priorizado el tipo de proyectos que necesitaban. Entonces, el privado presentaba iniciativas respecto a ese conjunto, tenían tres tipologías de tipo de proyectos que necesitaban.
Eso hacia el futuro, para la tercera ventana, se va a poder repetir en todos los sectores, pues los sectores ya van a saber más o menos cuál es el universo de proyectos afuera y van a poder comunicarle al privado sus necesidades. Y el otro tema también es genera un mejor ordenamiento presupuestario. Va a necesitar, la tercera ventana va a necesitar una opinión del Ministerio de Economía en la cual se le mencione si existe la capacidad presupuestaria para el orden priorizado que envían los sectores al Ministerio, y así mismo se va a hacer una priorización multisectorial. Los últimos 2 años el mercado de APPs han sido bastante activos. Como ustedes sabrán, han salido los 2 megaproyectos, Línea 2 y Gasoducto, lo cual hace que los montos otorgados en los últimos años sean bastante importantes. Ahora, el balance de estos montos en los últimos 2 años está casi 50-50 entre autosostenible y cofinanciada, y los sectores transporte y energía y hidrocarburos son los más relevantes por estos 2 grandes megaproyectos. Ahora quisiera abordarles, o bueno, por impuestos, comentarles un mecanismo nuevo que está planteando el Ministerio de Economía dentro del proyecto de reactivación que está ahorita en el Congreso, y adicionalmente dentro de la ley de presupuesto para el próximo año. El Obras por Impuestos fue concebido en el 2008 como un mecanismo para acelerar la ejecución de obras de gobiernos regionales y locales con cargo de los recursos de carne. Desde ese punto de vista, quizás es la manera más rápida, más clara de que el privado puede entrar a participar en obras de infraestructura a nivel regional y local. Pero el concepto detrás es tratar de apalancar el conocimiento y la velocidad de ejecución que pueda tener el sector privado. Pero, ¿qué ha ocurrido en mi experiencia? En la experiencia del sector privado, quisiera adelantarles a este cuadro. El sector privado ha venido dinamizando la inversión. Sin embargo, el feedback que hemos recibido de parte del MEF es que existen ciertos procedimientos en la norma que tienen que ser mejorados. El equipo del MEF lo está tomando en consideración para poder sacar una normativa futura para mejorar esos temas. Sin embargo, ¿qué ocurre? Solo a nivel regional y local, no vamos a lograr tener el impacto que quisiéramos para poder llegar a cubrir esa brecha de infraestructura. Entonces, de parte del gobierno nacional, estamos planteando que también se pueden hacer obras por impuestos con recursos del gobierno nacional. En particular, el fondo de APPs que está creado se va a comenzar a ejecutar el próximo año. Ha asignado recursos para APPs y obras por impuestos por 500 millones de soles para el sector salud y 150 millones de soles para el sector de educación. Adicionalmente, los sectores de educación, agricultura, interior, salud, y van a poder ejecutar con cargo a sus recursos ordinarios obras por impuestos. Es un tema que antes no existía. Entonces, de esta manera también vamos a poder acelerar el cierre de esa brecha de infraestructura en servicios públicos. El proceso, ustedes me imagino que deben estar más o menos enterados del tema. Es básicamente que el privado ejecuta la obra con cargo a unos certificados que emite el Ministerio y se descuentan de su impuesto a la renta. Ahora, con la alternativa del Gobierno Nacional, el Tesoro Público va a poder descargar o emitir unos certificados del Gobierno Nacional que va a descargar contra estos recursos ordinarios, y existen además
las posibilidades de ejecución de fondos, para el caso de gobiernos locales existe el CONIPRED, y nosotros queremos plantear hacia el 2015 una meta un poco más agresiva. Al momento estamos en el 2014 planeando ejecutar 500 millones. Nos gustaría que eso se pudiese duplicar en el corto plazo con el gobierno nacional, o ahora con el aporte de obras por impuestos para el gobierno nacional. En cuanto a la tipología de proyectos, vemos que el 50% de proyectos ha ido a transporte, saneamiento se lleva otro 20%, salud y educación se llevan un poco. Queremos que esto se dinamice, queremos que obras por impuestos sea una manera de poder proveer infraestructura para servicios tan necesarios como salud y educación. Ustedes habrán escuchado en el mensaje presidencial de este año la importancia que tienen estos sectores para nosotros. Y en cuanto a orden de magnitud, nosotros estamos ejecutando este año más o menos 500 millones de soles, pero el total que se podría ejecutar, 100% de ejecución, son más o menos 26.000 millones de soles. O sea, estamos muy lejos del potencial. Y tenemos potencial por el lado de gobiernos regionales, por el lado de gobiernos locales y por el lado de universidades públicas, adicionalmente a la posibilidad que va a tener lo del gobierno nacional. Entonces, puede ser un mecanismo muy potente, muy interesante, y lo que queda a cargo del sector público es hacer que el mecanismo funcione de la manera más rápida y coordinada entre los sectores y el Ministerio de Economía, los gobiernos regionales, locales y el Ministerio de Economía, para que la normativa sea clara, para que el privado pueda invertir con confianza, para que el privado considere que esto realmente genera valor para la imagen corporativa y para su aporte al país. Bueno, a la fecha, las universidades públicas no han ejecutado BIPs por obras por impuestos, y esto sería una fuente interesante adicionalmente, porque como ven, tienen más de 1.000 millones de soles para hacerlo. Los 400 o 500 millones que estamos ejecutando este año mayormente están a la altura de gobiernos locales. Casi todo se lo lleva, no casi todo, más de la mitad, casi la mitad se lo lleva Tacna. Es interesante, ¿no? Ver que Tacna y Moquegua son las localidades, los departamentos más activos, pues tienen la presencia minera muy fuerte, ¿no? La idea es que a través de los distintos mecanismos de financiamiento que van a haber a través de los fondos, no solamente los recursos de cargo, a través del gobierno nacional, este mecanismo se pueda descentralizar y se pueda llevar a proveer estas obras de infraestructura necesarias a nivel nacional.